Cuando uno tiene que decidir qué profesión va a seguir, es joven y yo lo era mucho y no tenía las cosas demasiado claras. Lo que sí sabía es que me gustaba la relación de ayuda. Incluso recuerdo que mi padre me dijo: pero ¿por qué no haces el preuniversitario y haces medicina? Y yo lo tenía claro y le dije: es que a mí me gusta estar con la gente. Y yo en broma le digo a mis compañeras que yo me hice enfermera porque me encantaba el uniforme, pero la verdad es que yo los sábados y los domingos me iba al Cotolengo, vivía en Barcelona y dedicaba allí muchas tardes a ayudar. Entonces eran monjas las que llevaban el Cotolengo, a ayudar a las monjas con las tareas de cuidado de las personas que estaban allí acogidas. Pero luego me he dado cuenta que he hecho otras cosas muy distintas en la vida y que las he disfrutado tanto como la enfermería. Esto de la vocación yo lo defino como buscar la excelencia y disfrutar en aquello que has escogido. Y no es solo que tengas una serie de aptitudes, sino que tienes que tomar unas actitudes para que te guste lo que haces. Y es muy diferente ser enfermera en una UCI que ser docente o investigadora. Yo he descubierto, por ejemplo, que me encanta el ambiente de los archivos, que disfruto mucho investigando y buscando. A lo mejor estás muchos días entre papeles y no encuentras nada y de repente un hallazgo te hace súper feliz. Y el mismo ambiente, un ambiente relajado que te permite estar tranquilo. Cuando me tocó hacer de madre, pues también lo disfruté y no pude trabajar, tuve que pedir una excedencia porque no tenía ayudas y mi marido viajaba mucho y entonces pues también eso fue una época estupenda. Y yo creo que un poco es que uno aprenda a disfrutar lo que la vida le va trayendo y a veces la vocación no es tan imprescindible. Incluso hay estudiantes que llegan de otras carreras y llegan a la enfermería no porque lo hayan sentido como una llamada especial, sino porque es una profesión que tiene empleo y que les parece una opción interesante, y luego son magníficos enfermeros y disfrutan la enfermería, lo hacen súper bien. O sea que hay que cuestionarse un poco. Desde luego te tiene que gustar la relación de ayuda, te tiene que gustar estar con la gente, estar dispuesta a esfuerzo, a compromiso y a dedicación, pero eso se da en casi todas las profesiones. Bueno, yo estudié ATS, que era como se llamaba la enfermería en los años de la dictadura. Estudié ATS en el Clínico de Barcelona y lamentablemente la formación en aquellos años no era muy buena. Incluso era entonces peor que la que se daba pues en San Pablo, en Valdecilla o en otros centros. Y entonces yo me formé de verdad como enfermera pues en Sondureta. Sondureta ha sido el referente a partir de una serie de personas y de equipos que me alentaron en lecturas y que me ayudaron a conocer mejor mi profesión. Luego, por necesidades de la vida académica, me planteé hacer el doctorado, pero desde la enfermería. Me diplomé, pero en aquellos años tampoco se podía llegar directamente al doctorado desde enfermería. Entonces pues decidí hacer otra licenciatura y busqué una que me gustara. Me gustaba mucho la historia, el arte también, hice historia del arte. Y luego hice lo que ahora son los másters, que entonces era el diploma de estudios avanzados en el departamento de filosofía, y luego hice la tesis
dirigida por Camilo José Cela, del Departamento de Filosofía de aquí, y la doctora Denise Gastaldo, de la Universidad de Toronto, donde yo ya había hecho algunas estancias docentes. Y entonces, bueno, esto de la vida académica te obliga al doctorado, no puedes progresar en tu profesión, que en ese momento era la docencia, si no te doctoras. Pero es que en Baleares hay 100 enfermeras que son doctoras y lo han hecho porque deseaban investigar y conocer a fondo los mecanismos de una buena investigación. Entonces hay muchas enfermeras doctoras ya en Baleares. Bueno, la verdad es que compaginar la vida familiar y la laboral para todas las mujeres que estamos en las profesiones y en los trabajos y fuera del ámbito doméstico, pues es difícil si tienes niños y todavía no está resuelto ese tema, porque no se tiene la misma carga en la pareja. Eso está estudiado y es así. Las mujeres seguimos llevando el máximo esfuerzo. Además de los niños, y pues yo me tuve que organizar como pude, era de fuera, no tenía familia aquí. Mi pareja, mi marido viajaba mucho y entonces al principio no pude seguir trabajando. Tuve que pedir una excedencia unos años y cuando ya el pequeño tuvo una edad más o menos de 2 años y pico, pues me reincorporé al trabajo en Sondureta, compaginándolo con algún canguro, con algunas vacaciones que los llevaba a casa de mis padres, a Barcelona, y como pude. La verdad es que tuvimos muchas dificultades para llevar a cabo esos cometidos y hoy las siguen teniendo. Y el otro día vi una encuesta en televisión y le preguntaban a las parejas que quién planchaba en una familia y los dos planchaban, pero cuando le preguntaban al marido cuánto había planchado la última semana, ninguno había planchado nada. O sea que eso es importante y en una profesión de mujeres pues es muy considerable el esfuerzo, además asumiendo que somos expertas en cuidar, con lo cual además de las cargas maternales están las cargas familiares cuando un familiar necesita de cuidado, familia política o la propia, pues siempre el enfoque de la familia se dirige al experto en cuidar. Entonces las enfermeras ofrecemos una plusvalía social a las familias con esa carga que no está equitativamente distribuida. Bueno, el que quiera encontrar su camino profesional, desde luego que analice bien sus capacidades y lo que está dispuesto a comprometer en eso, que si se equivoca, a veces no escoges lo que es lo adecuado, no pasa nada, la vida es muy larga y se puede rectificar y entra en lo que de verdad, mientras lo estás estudiando y después te haga disfrutar. Porque dedicamos muchísimas horas al trabajo y tiene que ser algo que te guste y que disfrutes y que estés dispuesto al compromiso y al esfuerzo para alcanzarlo. Y desde luego, si decides ser profesional de enfermería, pues analiza bien las asignaturas, el trabajo, date una vuelta por los ambientes y asegúrate de que eso te va a hacer disfrutar. Bueno, la verdad es que un poco el azar.
porque a veces estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno, pues a mí desde luego me gusta explicar. Me gustaba acompañar a los estudiantes de enfermería cuando estaba en UCI, cuando aparecía una enfermera asignada a la UCI nueva, siempre estaba dispuesta a pasar con ella una temporada hasta que hacíamos una especie de docencia acompañada durante un tiempo hasta que la persona no experta se podía incorporar a las responsabilidades. Y bueno, y entonces en la escuela les pareció que yo lo podía hacer bien y me llamaron, empecé a participar en algunas conferencias, a corregir los trabajos y poco a poco me fui introduciendo hasta que entré de forma permanente en la escuela, que entonces era una escuela adscrita a la Universidad de Barcelona y que pertenecía al INSALUD. Estaba ubicada en Sondureta y luego tuvimos la oportunidad de trasladar la escuela a la universidad y pues ahí yo también fui de las, creo que fuimos 4 o 5 personas que se trasladaron de esa escuela a la otra, y dentro del departamento de biología, que fue el que en inicio nos acogió, empezar a desarrollar el proyecto de enfermería hasta colocar la escuela como facultad y con los resultados tan buenos que hoy tiene nuestra facultad. Bueno, sí. Yo creo que hay que ayudar a los estudiantes a comprender, adquirir valores, que es importante. Hay un libro de Jacques Delors que se llama Los pilares de la educación, que dice que hay que enseñar, ayudar a comprender, ayudar a hacer, ayudar a estar con los demás y ayudar a ser. A mí eso me encanta, porque a la enfermería le parece muy necesario. Esa sería de la parte más docente. En la parte profesional como enfermera, yo soy una generación que hemos seguido fervientemente a Virginia Henderson. Virginia Henderson, una enfermera americana que hablaba de que las enfermeras, además de aplicar tratamientos, además de hacer pruebas diagnósticas, que son facetas muy importantes de nuestra profesión, debemos ayudar a los individuos sanos o enfermos a adquirir la independencia de la forma más pronta posible. La gente quiere ser independiente y busca la independencia. Nosotros tenemos que trabajar con ese objetivo y ayudar a mantener la salud, a alcanzarla cuando se ha perdido, a conseguir una muerte apacible y digna, y trabajar con los usuarios para que alcancen su independencia con la fuerza, con la voluntad y el conocimiento. Y cuando alguno de ellos les falta, o no tienen fuerza, o no tienen voluntad suficiente, o les falta conocimiento, es cuando interviene la enfermera, siempre pensando en devolverle sus capacidades y hacerlo independiente, que es lo que él desea. Fundamental. O sea, nosotros hemos sido el primer centro de España que ha usado la educación diferida. Desde el principio nos ilusionamos con el proyecto Campus Docent y emitimos, hace ya muchísimos años, pero como, no sé, a lo mejor 20, emitíamos todas las clases, se emitían a Menorca, a Ibiza, y bueno, pues nos tuvimos que aprender los requisitos indispensables para manejarnos en la tecnología, y bueno,
trabajar con alumnos a distancia que pueden intervenir en cualquier momento, y además un día a la semana normalmente íbamos o a Menorca, y siguen yendo las profesoras, a Menorca, Ibiza. Yo he ido ahí con nevadas, con lo que sea, he estado puntualmente en la cita con los estudiantes de las islas, porque si faltabas una semana perdían una oportunidad de contactar directamente con el profesor. Bueno, el futuro de la enseñanza está muy vinculado al futuro de la salud de la sociedad. Tenemos una serie de retos importantísimos, como son la longevidad. O sea, tendremos que estar presentes mucho más de lo que estamos ahora en los centros de ayuda, en los domicilios o en las residencias o centros de acogida de personas mayores, porque ese va a ser uno de los grandes retos. Además, las enfermeras tenemos retos de futuro, tenemos que consensuar mejor nuestro lenguaje. A mí me gusta Jan Tronto, que habla de esas 5 capacidades que tiene que desarrollar la enfermera alrededor del caring, del cuidar, y tenemos que ir para adelante en un futuro en el que no van a estar ausentes los robots. Ya hay robots que son capaces de detectar si una persona tiene necesidad de un cambio postural, o si tiene necesidad de beber agua, o si tiene necesidad de... Y eso está ahí ya, O sea, yo ya soy mayor, no sé si lo veré, pero es probable. O sea, la tecnología va a seguir avanzando, se está haciendo la cirugía ya por robots a distancia. O sea, todo eso nos va a involucrar y va a llegar pronto. O sea, la tecnología va a exigir demandas educacionales importantes. Bueno, la verdad es que a mí me enganchó la investigación enseguida, nada más empezar a trabajar. Yo he tenido la fortuna de trabajar en equipos muy buenos, tanto asistenciales como docentes como investigadores, y el primer equipo en el que tuve la fortuna de entrar fue en la UCI de Sondureta, que en unos años primeros de las UCIs, empezaban las UCIs. Allí encontré un equipo de enfermeras extraordinario y un equipo de médicos que tenían mucho interés en la investigación, y lo han seguido teniendo hasta ahora. Yo empecé a trabajar con los médicos, a hacer pequeños aportes en los trabajos de investigación, y luego me fui entusiasmando, y ya pedí proyectos financiados cuando estaba en la universidad como investigador principal, y luego las circunstancias también y el azar me llevaron a dar la asignatura de Historia de Enfermería, y es una asignatura que me ha cautivado también, y ahora me dedico especialmente a la Historia de Enfermería desde hace muchísimos años. Bueno, yo de las cosas que estoy más satisfecha en cuanto al desarrollo de esta faceta de la investigación es que cuando estaba los 10 años que estuve trabajando en intensivos, estuvimos creando la Sociedad de Enfermería y Cuidados Intensivos, y estuvimos creando la revista Enfermería Intensiva, que todavía sigue hoy en vigor y está impactada, indexada, está indexada, tiene impacto. También creo que
las dos facetas de trabajar con la historia de las monjas enfermeras en Mallorca y con las enfermeras de las brigadas internacionales, que son perfiles muy distintos, ha permitido tener una visión de la investigación a partir de la investigación y darme cuenta, como dice Marta Nausbaum, que desde distintas formas y convicciones, como pueden ser las enfermeras de las brigadas internacionales que vinieron porque eran judías o porque eran socialistas, o las monjas que escogieron un estilo de vida, podíamos, al analizar sus trayectorias, ver que es posible que nos pongamos de acuerdo desde distintas convicciones en valores como la compasión, la equidad, y esos valores nos sirven de enseñanza en el presente, sobre todo para plantear estudiantes que, independientemente del planteamiento que tengan, los alumnos son diversos, como son sus estilos estéticos y sus convicciones son distintas, son capaces de ponerse de acuerdo en esos valores, y además debemos empujar a profesionales comprometidos, dispuestos a cuestionarse todas las cosas e incluso de hacer frente a la autoridad o a sus pares cuando sea necesario cambiar las cosas. Bueno, pues que también el azar va condicionando todas las cosas. Bueno, yo 2 congresos he presidido, uno de intensivos hace muchos años y el año pasado el de Historia de Enfermería. Yo he sido profesora de Historia de Enfermería muchos años y me encargaron desde la sociedad en Madrid a ver si quería llevar adelante el congreso. Entonces el congreso lo presidimos Chama Rosa María Hernández Serra, que era entonces la presidenta del colegio, en colaboración con la universidad también y con el seminario permanente. Entonces fue un encargo muy trabajoso, muy grato también. Yo ya estaba jubilada y le pude dedicar un año muy intenso. Además hicimos una exposición que tuvo mucho éxito, con la colaboración de muchos profesionales que prestaron instrumental antiguo, diplomas, uniformes, etcétera, para poder montar la exposición. O sea que esos 2 han sido, uno porque estaba vinculada al comité científico de la sociedad y se organizó el congreso en Palma, y el otro pues también porque trabajaba en la asignatura Historia, y seguramente yo creo que no hay nadie más o no conozco gente que haya hecho publicaciones sobre historia de enfermería balear. Bueno, yo la verdad es que cuando me jubilé, pues digo, bueno, ahora voy a viajar, ahora me voy a dedicar más a los nietos y los voy a disfrutar mucho, pero la verdad es que me he ido liando y bueno, ahora los proyectos que tengo, esas 3 ramas de la investigación a la que me sigo dedicando, que es el trabajo de las religiosas enfermeras en Mallorca, por una parte, las enfermeras de las brigadas internacionales, y un tercer proyecto que es salvar el patrimonio de la enfermería balear y catalana también, porque ahora estoy preparando una exposición en Barcelona coincidiendo con el 2020, que es el año que la OMS ha dedicado a las enfermeras. Tengo que agradecer todas las oportunidades que he tenido y sobre todo, como lo que más siento es lo importante que ha sido encontrarme en los equipos que me he encontrado, tanto en la asistencia, en UCI, que estuve 10 años y ahí había un equipo extraordinario,
en la docencia. La universidad, el grupo de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, pues es un grupo de gente inteligente, comprometida, dispuesta a la innovación, dispuesta a los esfuerzos que sean necesarios para adaptar las enseñanzas a lo más moderno, lo más necesario, lo más cercano a los estudiantes, hacerlos protagonistas de su propia educación. Y en investigación pues también, tanto el grupo de investigación de historia de la salud en Baleares, el grupo GIS, como el grupo FEBE en el que estoy integrada y que son investigadoras de historia de enfermería y docente de Cataluña, Baleares, Andorra y otros territorios de la Francia o de lengua catalana sobre todo, y ahí estamos trabajando en equipo. Creo que no tengo ninguna publicación sola. Siempre he trabajado con otras personas, he aprendido muchísimo y no tengo más que, si me pides qué tengo más que decir, pues agradecer a la vida y al azar y a mi esfuerzo también, pero sobre todo a esas cosas que me haya puesto por delante tantas oportunidades de ser feliz y de disfrutar con el trabajo que he hecho. Y ahora que ya soy mayor, pues también creo que los mayores tenemos que coger ese prisma optimista de procurar mantener la salud, hacer lo que nos dicen y disfrutar de esta etapa, que es una etapa maravillosa. Ya hemos hecho los deberes con los padres, que ya se han ido, hicimos los deberes con los hijos, hicimos los deberes con la profesión también, y ahora nos toca intentar disfrutar todo lo que podamos de esto. Si tienes dolor, intenta quitártelo. Si estás deprimida, cambia tu punto de vista sobre las cosas. Es nuestra responsabilidad también tratar de ser felices en lo que llaman la tercera edad, que no sé muy bien qué es eso, porque ahora parece que va a ser ya, estamos más allá del último tercio de la vida.